Bienvenido de nuevo a New Findings of the Universe. Hoy vamos a hablar como siempre aquí. Claro, directo y con un punto audaz sobre ideas que doblan la mente sin quebrar los hechos. Los agujeros negros no son objetos en el sentido ordinario. Son regiones donde el espacio-tiempo está curvado de manera tan extrema que las reglas en las que tú y yo confiamos para la intuición cotidiana dejan de funcionar. Cuando la gente imagina una esfera negra, lo que realmente ve es el borde llamado horizonte de sucesos, el punto de no retorno para la luz y para cualquier cosa que intente subir de nuevo. Dentro de ese borde, nuestras mejores descripciones clásicas del espacio y del tiempo pierden pie. Fuera de él, el agujero negro aún deja huellas por todas partes, tira de las órbitas, arrastra el espacio-tiempo cuando gira, calienta la materia en torbellinos brillantes de rayos X y hasta esculpe el color y la geometría de la luz que apenas logra escapar. Arranquemos con una imagen simple y útil. Imagina una bola pesada hundiendo una sábana elástica, la tela cede y las canicas que pasan cerca se curvan hacia adentro. Ese dibujo no es toda la historia, pero captura la esencia. La masa y la energía le dicen al espacio-tiempo cómo curvarse. Un espacio-tiempo curvo les dice a la materia y a la luz cómo moverse. Un agujero negro es la versión más extrema de esa conversación. Y, curiosamente, el hueco en sí es probablemente más pequeño de lo que crees. El verdadero motor se sienta muy adentro como una singularidad en los modelos más sencillos, un lugar donde la densidad se dispara hasta un extremo absurdo y donde nuestras ecuaciones se rinden. Si la naturaleza construye o no una singularidad literal sigue abierto. Pero esto sí lo sabemos, el horizonte se comporta como una frontera real en el universo exterior. Hay muchos tamaños de agujeros negros. Los estelares nacen de la muerte de estrellas masivas. Los gigantes viven en los centros de las galaxias y pesan millones o miles de millones de veces la masa del Sol. Entre ambos extremos podrían ocultarse los intermedios, más difíciles de clavar pero cada vez más insinuados por las observaciones. No importa tanto la etiqueta exacta, importa que la misma física gobierna en todos los casos. Curvatura, gravedad, radiación de la materia que cae, y una cantidad sorprendente de orden escondida dentro del caos. Una estrella es una larga negociación entre la gravedad que empuja hacia adentro y la energía que empuja hacia afuera. En el núcleo, los núcleos se fusionan y liberan energía. Esa energía combate a la gravedad como calor y luz, y durante mucho tiempo el empate aguanta. Con el tiempo, el combustible fácil se adelgaza. Si la estrella es lo bastante pesada, va escalando hacia elementos cada vez más pesados en un intento desesperado por mantener viva la presión hacia afuera. Entonces llega al hierro, y el hierro es un callejón sin salida para la fusión como fuente de potencia. De pronto, la aritmética se da vuelta, la gravedad gana, el núcleo colapsa, las capas exteriores se desploman y rebotan en una explosión de supernova. Lo que queda depende de cuánta masa conservó el núcleo después de todo ese tumulto. Si el remanente es demasiado ligero, los neutrones apretujados aún logran sostener la línea y obtienes una estrella de neutrones. Si supera ese límite, ni siquiera la presión de neutrones alcanza, y el colapso continúa hasta formar un agujero negro. Nada de esto es simple relato. Vemos las huellas elementales en los restos de supernovas. Medimos las masas de objetos compactos en sistemas binarios por cómo tiran de sus compañeras. Observamos la materia caer, calentarse y brillar en rayos décima mientras gira hacia un centro invisible. Cada línea de evidencia insiste en la misma conclusión: la naturaleza hace estos pozos extremos en el espacio-tiempo, y las estrellas son uno de sus modos favoritos. Aquí va un matiz que importa. Cuando ves una ilustración con un disco oscuro y un anillo luminoso, el círculo negro no es la singularidad, es la sombra del horizonte de sucesos más el halo de lente gravitatoria a su alrededor. La luz misma se ve forzada a trayectorias extrañas cerca de un agujero negro. Algunas órbitas se curvan tanto que los fotones pueden dar vueltas. Otras se doblan lo justo para rodear y salir, estiradas y enrojecidas. La sombra es un mapa de la curvatura más extrema que la luz aún puede trazar, y nos cuenta sobre la masa y, con la imagen correcta, sobre el giro. Así es como algo invisible se vuelve medible, por la manera en que cambia todo lo cercano. Si tú y yo acampamos afuera de un agujero negro y miramos caer una roca, ¿qué vemos? Primero,
La roca avanza hacia adentro y parece frenarse al aproximarse al horizonte. Luego parece quedarse congelada justo encima del borde, volviéndose más tenue, más roja, y finalmente desvaneciéndose en la oscuridad. Desde nuestro punto de vista, nunca la vemos cruzar el horizonte. No es ilusión de cámara. Es el resultado directo de la dilatación del tiempo y del corrimiento gravitatorio al rojo que predice la relatividad general. Cuanto más cerca estás de una gravedad intensa, más lento corre tu reloj respecto del mío allá afuera. La luz que emite la roca tiene que trepar desde un pozo cada vez más profundo. Al hacerlo pierde energía, su color se desliza hacia el rojo y luego más allá de lo visible, y su señal se debilita hasta desaparecer de nuestros ojos. Desde la perspectiva de la roca, la historia es muy distinta. Su reloj local late normal. No hay un cartel que parpadee horizonte de sucesos adelante. Atravesar el horizonte no se siente como chocar con una pared. Se siente como cruzar una línea invisible en la arena. La pared real está más adentro, donde la descripción clásica se rompe. Ese contraste, dos relatos de un mismo viaje que no se reconcilian con el sentido común, es un ejemplo perfecto de por qué los agujeros negros enganchan intelectualmente. Nos obligan a aceptar que el tiempo no es universal, que la luz no es solo luz sino una mensajera que paga peajes a la gravedad, y que lo que puedes saber depende de dónde te paras. Agrega giro y el argumento se espesa. Un agujero negro que rota arrastra el espacio-tiempo a su alrededor, fenómeno llamado arrastre de Marco. Hay una región fuera del horizonte, la ergosfera, donde el espacio-tiempo es jalado con tanta fuerza que todo, tú, yo, incluso un rayo de luz, está obligado a rotar en la dirección del giro. Aún puedes escapar de la ergosfera si das el empujón correcto, pero no puedes quedarte quieto dentro de ella. La propia alfombra bajo tus pies se está deslizando. Este deslizamiento del marco no es ciencia ficción. Lo medimos alrededor de la Tierra con giróscopos en órbita, y en el entorno de un agujero negro el efecto se vuelve feroz. Los agujeros negros no brillan por sí mismos, pero sus vecindarios pueden ser espectacularmente luminosos. El gas que espirala hacia adentro forma un disco de acreción. La fricción, la turbulencia magnética y las ondas de choque calientan ese gas a millones de grados, y el gas caliente emite en rayos X. Si el motor central es un gigante en el corazón de una galaxia, el disco y sus campos magnéticos pueden colimar chorros gemelos que atraviesan la galaxia y emiten a lo largo de todo el espectro electromagnético. Apunta un arreglo de radio hacia ese núcleo y podrás seguir esos chorros a distancias intergalácticas. Apunta un telescopio de rayos X y encontrarás un faro duro y titilante, cuyo brillo cambiante sugiere el tamaño de la zona interna del disco y el giro del agujero. Luego están los anillos, con interferometría de muy larga base que enlaza antenas alrededor del planeta. Podemos resolver la sombra del horizonte en gigantes cercanos. El famoso donut anaranjado que captó al mundo era la sombra proyectada sobre un plasma magnetizado y brillante, y la simetría en ese anillo guarda información sobre la rotación y la orientación. Esa imagen requirió paciencia, algoritmos astutos y una cooperación global del tipo que la astronomía viene cultivando, y entregó una nueva clase de regla. Ajustando modelos a ese anillo, pesamos el agujero y probamos la relatividad bajo presión. Y escuchamos. Cuando dos objetos compactos espiralan y se fusionan, envían ondas gravitacionales, arrugas tenues en el espacio-tiempo que barren nuestros detectores. Esas formas de onda codifican las masas, los giros y el instante en que los horizontes se volvieron uno. Los agujeros negros, que alguna vez fueron criaturas puramente matemáticas, ahora se presentan con mensajeros múltiples, en la luz calentada por la caída, en mapas de radio de chorros que llevan energía lejos, en siluetas reconstruidas con delicadeza y en el susurro del propio espacio-tiempo cuando dos pozos se funden en uno más hondo. Distintos mensajeros, una historia, la gravedad y la geometría marcando el ritmo. La gravedad clásica dice que nada escapa de un horizonte. La teoría cuántica de campos dice que el vacío no está vacío. Hierve con pares efímeros que piden prestada energía por incertidumbre y la devuelven rápido. Esas dos afirmaciones se encuentran en el borde de un agujero negro y producen una consecuencia sutil y hermosa. Stephen Hawking mostró que,
Al tratar los campos cuánticos en un espacio-tiempo curvo, un observador distante detectará un tenue brillo térmico del agujero negro, como si el horizonte tuviera temperatura. Los detalles son técnicos, pero la moraleja es nítida. La curvatura y las fluctuaciones cuánticas conspiran para que algunos modos de campo que se habrían cancelado ya no lo hagan. Y el resultado es un pequeño flujo de energía hacia afuera. Si sale energía, la masa del agujero debe bajar en la misma cantidad. El encogimiento acelera el brillo, que acelera el encogimiento, y a lo largo de tiempos enormes un agujero negro solitario se evapora. Nadie ha cazado directamente esta radiación en un agujero astrofísico. Sería más fría que el fondo cósmico para los colosos que conocemos hoy, pero la lógica de los campos en fondos curvos es un marco coherente que se usa mucho más allá de esta predicción. También siembra un rompecabezas llamado problema de la información. Si un agujero se apaga en calor sin rasgos, ¿dónde quedó la información detallada de lo que cayó? Nuestras mejores intuiciones dicen que no debería desaparecer. Nuestro mejor cálculo semiclásico parece permitirlo. La tensión señala que la gravedad y la teoría cuántica aún no han sido soldadas en un solo idioma acabado. Mientras tanto, análogos de laboratorio imitan la matemática con ondas sonoras y fluidos en flujo y reportan efectos térmicos en horizontes que son sónicos en lugar de gravitatorios. Esos experimentos no son pruebas del cosmos, pero son ecos alentadores. Nos dicen que el matrimonio entre física de horizontes y fluctuaciones cuánticas tiene sustancia, y mantienen honestos a los teóricos sobre qué partes del argumento son concepto y cuáles son contabilidad. Los agujeros negros se sientan en la intersección donde nuestras dos grandes teorías necesitan árbitro. Por eso, incluso un susurro cuántico en un horizonte importa tanto. Un agujero negro que gira no solo rota, agarra el espacio-tiempo y lo arremolina. Dentro de la ergosfera, ese torbellino es inevitable. Hay un experimento mental ingenioso, propuesto por Roger Penrose, que muestra que puedes robar una rebanada de esa energía de rotación sin cruzar el horizonte. Envías un objeto a la ergosfera y haces que se divida en dos partes. Arreglas la división para que una parte caiga al agujero en una trayectoria que efectivamente tiene energía negativa respecto al infinito, mientras la otra escapa con más energía de la que enviaste. La conservación cierra los libros, el agujero pierde un pellizco de energía de giro, y tú te quedas con la diferencia. Los chorros reales no hacen la versión prolija con bloques ordenados. Pero los campos magnéticos que enhebran un agujero giratorio pueden extraer energía rotacional con principios parecidos. La lección es que los horizontes no son baterías, pero el espacio-tiempo alrededor de un agujero en rotación está cargado de energía utilizable si sabes acoplarte. Aquí también aparece una confusión común. La gente oye que el espacio-tiempo cerca de un horizonte puede moverse más rápido que la luz y se imagina que se rompió el límite. La regla de que nada supera a la luz rige localmente. Dice que ninguna partícula puede rebasar a un rayo vecino y ganarle en una carrera corta hombro con hombro. Pero los marcos de referencia mismos pueden deslizarse y cizallarse entre sí de maneras que, vistas desde lejos, parecen superlumínicas sin violar la regla local. La expansión cósmica usa la misma cláusula de escape. Galaxias muy distantes se alejan más rápido que la luz porque el espacio entre medias crece, no porque estén acelerando a través de un escenario fijo. Así, un agujero negro rotante nos da un ejemplo extremo y visceral de cómo el movimiento y la energía no se tratan solo de cohetes, se tratan del escenario moviéndose. Al aprender a leer el escenario, el arrastre, los horizontes, los caminos permitidos y prohibidos, dejamos de pelear con el guión y empezamos a usarlo. Ese cambio de mentalidad es el verdadero regalo de este tema. La gravedad es geometría, y la geometría puede trabajar. Pensarías que, una vez atrapada, la materia cae en línea recta. En realidad, la mayor parte orbita, choca y vuelve a orbitar en un disco fino y caliente durante mucho tiempo. La razón es el momento angular. Cualquier cosa con incluso un pequeño movimiento lateral quiere conservar su giro al avanzar hacia adentro. Para caer más cerca, tiene que deshacerse de ese giro. La pérdida ocurre por fricción, turbulencia magnética y colisiones que empujan el momento angular hacia afuera mientras permiten que la masa derive hacia adentro. Ese transporte hacia afuera del giro es por lo que los discos brillan. Los átomos reciben palizas, los electrones son empujados y la radiación brota. En comparación con la fusión amable del Sol,
Los discos pueden convertir masa en energía radiante con una eficiencia llamativa. No extraña que los motores centrales de las galaxias activas más brillantes eclipsen a sus anfitrionas. En algunos sistemas, los campos magnéticos agarran partículas cargadas y las canalizan en chorros estrechos y opuestos. Esos chorros pueden llevar energía y momento muy lejos de la galaxia, encenderse en radio y rayos X y esculpir el entorno a escalas intergalácticas. El mecanismo exacto de lanzamiento sigue siendo un campo activo. Probablemente mezcla la agitación del disco con el giro del agujero, trenzando líneas de campo, retorciéndolas y lanzando plasma por los polos. Sea cual sea la microfísica, la imagen macro es clara. Los agujeros negros no solo tragan, regulan, calientan su entorno, frenan o alimentan la formación estelar en sus galaxias anfitrionas y anclan bucles de retroalimentación que moldean la estructura cósmica. Todo esto tiene un efecto contraintuitivo. Como perder momento angular es difícil, caer del todo es difícil. Los discos pueden persistir muchísimo. La materia puede dar innumerables vueltas, calentarse, radiar y colisionar antes de entregar la última astilla de giro y deslizarse bajo el horizonte. Por eso el entorno de acreción es donde más aprendemos. Es lo bastante lento y brillante para estudiarlo, y lo bastante cercano al borde para revelar las reglas. El resplandor no viene del agujero, viene del embotellamiento en la cabina de peaje. La relatividad general es generosa. Las mismas ecuaciones que describen una estrella colapsando admiten primos invertidos llamados agujeros blancos, donde nada entra y todo solo puede salir. Esas soluciones son matemáticamente limpias y físicamente escurridizas. No tenemos evidencia observacional de un agujero blanco en nuestro universo. Aún así, algunas ideas de gravedad cuántica sugieren que el final de la vida de un agujero negro podría conectarse con una breve liberación tipo agujero blanco, una forma de reconciliar evaporación con recuperación de información. Si esa historia sobrevive a mejores cálculos está abierto, pero es la clase correcta de pregunta. ¿Qué hace el espacio-tiempo cuando la curvatura llega a su extremo y las fluctuaciones cuánticas ya no pueden ignorarse? Luego están los agujeros de gusano, túneles que enlazan regiones distantes de espacio-tiempo. Los agujeros de gusano estacionarios y atravesables parecen exigir condiciones exóticas que violan expectativas energéticas, y cada intento por mantenerlos sanos dentro de la física conocida choca con obstáculos nuevos. Aún los intentos fallidos revelan qué condiciones de energía deben cumplirse, qué desigualdades cuánticas prohíben y cómo la estructura causal se defiende para protegerse. Cuanto más intentamos burlar el límite de la luz con geometría, más entendemos por qué existe el límite y dónde están de verdad las rendijas. Aquí termino después de caminar todo esto contigo. Los agujeros negros no son solo finales, son laboratorios. Ponen a prueba la gravedad donde es más fuerte, invitan a la teoría cuántica a subirse al mismo escenario y le entregan a la astrofísica motores que alimentan algunos de los faros más brillantes del universo. Desafían al sentido común con dilatación del tiempo y con horizontes que separan perspectivas. Desafían a la tecnología al pedirnos que resolvamos algo apenas más ancho que un anillo de luz en el corazón de una galaxia. Y desafían a la teoría al retarnos a entender evaporación, información y la estructura profunda del espacio-tiempo. Si te llevas una idea, que sea esta. Cuando la gravedad es geometría, el camino para entender no es imaginar un objeto familiar que resulta ser oscuro, es imaginar el escenario cambiando de forma, arrastrándolo todo, y dejar que los campos cuánticos vibren contra esa curva. Una vez aceptas ese punto de vista, la rareza se convierte en mapa. Te dice qué esperar, qué medir y dónde es más probable que salte la próxima sorpresa. Y alrededor de los agujeros negros, las sorpresas no son un error, son la característica que mantiene honesta a la ciencia y vivo al asombro.